En este video vamos a hacer un poco de matemática, de aritmética con Julia. Y para eso vamos a empezar con una suma. ¿Cómo se hace una suma? Bueno, ahí lo asigno a una variable sum, pero es una adición, y es con el plus. Nada muy loco ahí. Y hay muchos van a ver simple. Menos para una sustracción. Para una multiplicación, un producto es la estrella. Suele ser así en muchos lenguajes. Para una división, para toda la división, con la parte decimal y la parte no decimal, es con la barra. Y vemos acá, bueno, no había decimal, pero si le ponía un 1, ven que me da los números después de la barra, de la coma. Después una potencia, entonces para poner un exponente a un número, en muchos lenguajes, o por lo menos en Python, no en muchos lenguajes, se pone así con la doble estrella. Bueno, en otros lenguajes, y en Julia es así, se usa con este sombrerito de circunflex que hay en francés, y es como una flecha por arriba, un sombrerito, y eso es la potencia. Entonces 10 a la potencia 2 es 10 por 10 y me da 100. El módulo es el resto de una división. Entonces si divido 100 por 2 no habría nada, sería 50 y no hay resto. Pero si es 101, acá eso el 1 no lo puedo dividir por 2 sin romperlo. Y entonces queda 1, es el resto de la división, por lo cual eso nos da 1. Es el resto de la división cuando divido 101 por 2 y me hace 50 por 2 más 1, el más 1 es el resto. Ahora, la raíz cuadrada, square root en inglés. La raíz cuadrada la pueden hacer así con una función, es la manera más rápida, que es como square root, pero compactado. Y eso me da la raíz cuadrada de 2, 1.41, 42, ta. Ahora, hay otra forma de escribirlo, es así, con el simbolito. Eso vimos en el video anterior, cómo tener el simbolito de pi. Así que traten de hacerlo ustedes, así ven si se recuerdan. Si no se recuerdan, hacenlo para recordarse la próxima vez. Es contra barra y el doble punto. Y de acá voy a empezar a escribir un poco lo que quiero porque hay muchísima cosa. Y acá aprieto Tab. Y cuando aprieto Tab, el signo doble punto, eso era para los emoticons. Cuando aprieto Tab, acá, bueno, vemos que hay un montón. Y está ahí acá, square root. Y vemos el simbolito, nos muestra todo. Muestra el simbolito de los dos lados y nos muestra el nombre del simbolito. Aprieto Tab para transformarlo. Después aprieto 2 y ya está. Mando esa celda y me da lo mismo, porque es lo que teníamos. Borro eso para que lo puedan hacer ustedes. Acá dejé un espacio de try, que es probar, lo pueden hacer arriba o abajo. Y bueno, ven que eso es lo que querían hacer y puse un comentario explicando cómo hacerlo. Después eligen cuál prefieren. Ahora, si quieren hacer una división, reconocen este simbolito acá. Bueno, eso le permite también hacer una división. Les dejo de ejercicio de crear este simbolito exactamente como lo acabo de hacer antes. Y ahora lo probamos juntos y vemos que nos da 1. ¿Por qué? Porque nos da únicamente la división entera. Nos dice, ok, hay una vez 6 en 10. Si queremos tener el resto, hay que sacar el resto con módulo. Div es exactamente lo mismo. Digo, bueno, quiero dividir a 10 por 6. ¿Cuántas veces hay 6 en 10? Una vez, porque si no tengo que llegar a 12. Y acá tenemos la doble barra. La doble barra que en Python, por ejemplo, sería la división entera, que es lo que acabamos de hacer arriba. Acá es diferente. Acá lo que me da es una simplificación de la división. ¿Ven cómo teníamos a 10 dividido 6? Bueno, 10 es 5 por 2 y 6 es 3 por 2. Entonces, cuando saco 2 de los dos lados, lo simplifico, me queda 5 dividido 3. Entonces, es una forma de simplificar. Lo podríamos hacer con, por ejemplo, 30. Y nos da lo mismo, porque 30 es un múltiple de 5, de 6, y 6 también. 6 es una vez y ese es 6 por 5. Así que nada, es una manera práctica de reducir los cocientes y las divisiones. Ahora voy a asignar a x el valor de 10. Y acá voy a pegar el x a un número. Cuando pego un número a una variable que existe, que acuérdense, acá es x, pero podría ser un nombre de variable de verdad, tipo más largo, como mi edad, o podría ser un emoticón.
que cuidado con eso. 5x es una multiplicación. Cuando le pego un número a una variable, la multiplica si era un número. Así que con eso ya vimos las bases de matemática en Julia y estamos listos para seguir con el próximo video.